Crece la preocupación por la combinación de dos fenómenos meteorológicos, la ruptura del vórtice polar y el fenómeno de la Niña. En los últimos meses, los expertos en meteorología han alertado sobre la posibilidad de que estos dos fenómenos climáticos importantes ocurran de manera simultánea. Aunque estos eventos son diferentes en naturaleza, su interacción podría desencadenar importantes alteraciones en el clima a nivel global y, en particular, en regiones vulnerables como Centroamérica. ¿Qué es la ruptura del vórtice polar? ¿Y qué consecuencias tiene en el clima? Como ya explicamos en un vídeo anterior, el vórtice polar es una masa de aire extremadamente fría, que se encuentra en las capas altas de la atmósfera, circulando alrededor del Ártico. Normalmente, este vórtice actúa como una barrera que mantiene el aire helado confinado cerca del Polo Norte. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el vórtice puede debilitarse o incluso romperse, permitiendo que el aire frío se desplace hacia latitudes más bajas, como Europa, América del Norte e incluso partes de Asia. Aunque Centroamérica no experimenta directamente las temperaturas gélidas del vórtice polar, la ruptura de este sistema puede alterar los patrones globales de viento y lluvia. Esto significa que el clima tropical característico de la región podría verse afectado con episodios más extremos de lluvias o sequías. Por otro lado, el fenómeno de la Niña ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico Central y Oriental se enfrían más de lo normal. Este enfriamiento altera los patrones climáticos en todo el mundo. En Centroamérica, la Niña suele estar asociada con un aumento de lluvias en las zonas del Caribe y una reducción de precipitaciones en las costas del Pacífico. Además, este fenómeno está vinculado a una mayor actividad de huracanes en el Atlántico, lo que incrementa los riesgos de desastres naturales en la región. ¿Pero qué pasaría si estos fenómenos ocurren al mismo tiempo? La posibilidad de que la ruptura del vórtice polar y la Niña coincidan genera preocupación debido a los impactos combinados que podrían tener en el clima global y regional. Estas son algunas de las principales consecuencias que podrían experimentarse en Centroamérica. Cuando el vórtice polar se rompe, las masas de aire frío que se desplazan hacia el sur interactúan con las corrientes tropicales. Si a esto le sumamos los efectos de la Niña, podríamos enfrentar episodios de clima mucho más extremo. Por ejemplo, las lluvias torrenciales podrían intensificarse en algunas zonas, mientras que otras regiones podrían sufrir sequías prolongadas. El incremento en inundaciones y deslizamientos de tierra. La Niña genera lluvias más intensas en las zonas del Caribe, y la influencia de un vórtice polar alterado podría amplificar este efecto. Esto aumentaría el riesgo de inundaciones, especialmente en países como Honduras, Guatemala y Belice, donde las infraestructuras muchas veces no están preparadas para manejar lluvias extremas. Además, los deslizamientos de tierra podrían convertirse en un problema crítico en áreas montañosas. Las sequías serían más severas en el Pacífico. Mientras que el Caribe podría recibir lluvias abundantes, las regiones del Pacífico, como El Salvador, Nicaragua y algunas partes de Costa Rica, podrían experimentar sequías más intensas debido a la Niña. Esto afectaría directamente a la producción de alimentos básicos como el maíz y los frijoles, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. También habría una mayor actividad de huracanes en el Atlántico. La Niña está asociada con un incremento en la formación de huracanes en el Atlántico. Si la temporada de huracanes coincide con los efectos de un vórtice polar debilitado, podría haber tormentas más frecuentes y más intensas. Esto representa un riesgo significativo para las comunidades costeras de Centroamérica, que ya enfrentan vulnerabilidades económicas y sociales. El choque entre la ruptura del vórtice polar y el fenómeno de la Niña podría intensificar las condiciones que favorecen la formación y el comportamiento de huracanes en la región del Atlántico. Durante los eventos de la Niña, históricamente se han registrado temporadas de huracanes más largas y con más tormentas de alta categoría. Si se suma la inestabilidad generada por el vórtice polar, esto podría prolongar aún más la actividad ciclónica, comenzando antes de lo habitual o extendiéndose más allá del final de la temporada oficial.
Los huracanes que podrían afectar a Centroamérica debido a la interacción del vórtice polar y el fenómeno de la Niña serían más intensos y destructivos, y probablemente, bajo estas condiciones, serían huracanes de categoría 3, 4 y 5 que se caracterizan por vientos extremadamente fuertes, de entre 178 a más de 252 km por hora y lluvias torrenciales. Tienden a causar daños catastróficos debido a la combinación de vientos, inundaciones y marejadas ciclónicas. Bajo la Niña, es más probable que los huracanes se desplacen más lentamente, lo que agrava los impactos locales debido a lluvias prolongadas y acumulaciones masivas de agua. Huracanes de rápida intensificación. Las condiciones más cálidas del Océano Atlántico y el Caribe, asociadas con la Niña, aumentan la probabilidad de que las tormentas evolucionen rápidamente de tormentas tropicales a huracanes mayores en muy poco tiempo, lo que deja poco margen para la preparación. Las regiones más vulnerables de Centroamérica serían Nicaragua y Honduras. Por su cercanía al Caribe, están en mayor riesgo de impactos directos de huracanes mayores. Costa Rica y Panamá, aunque menos frecuentemente afectados, podrían sufrir inundaciones por lluvias extremas, derivadas de tormentas tropicales y huracanes. Guatemala y El Salvador tienen montañas y laderas propensas a deslizamientos, agravando los efectos de las lluvias intensas. Belice es altamente vulnerable debido a su baja altitud y exposición directa a huracanes del Atlántico. ¿Qué se puede hacer para mitigar los efectos? Ante la posibilidad de enfrentar estos fenómenos combinados, es crucial que los países de Centroamérica, entre otros, tomen medidas preventivas. Los gobiernos deben invertir en tecnología y colaboración internacional para mejorar la capacidad de predicción climática. Esto permitirá anticipar los eventos extremos y planificar respuestas más efectivas. También es fundamental contar con sistemas de alerta temprana, que informen a las comunidades sobre posibles inundaciones, huracanes o sequías, y se deben desarrollar planes de evacuación y refugios seguros para las poblaciones más vulnerables. Se tienen que gestionar los recursos hídricos de manera eficiente en tiempos de sequía. Garantizar el acceso al agua potable es esencial. Los gobiernos y las comunidades deben trabajar juntos para conservar y administrar los recursos hídricos de forma sostenible. Es crucial promover la reforestación y la protección ambiental. Los ecosistemas saludables pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos del cambio climático. La reforestación, por ejemplo, puede reducir el riesgo de deslizamientos de tierra y ayudar a regular los ciclos de agua. Tenemos que fomentar la educación y la conciencia pública. Es importante que las comunidades comprendan los riesgos asociados con estos fenómenos y sepan cómo actuar ante situaciones de emergencia. La educación y la prevención pueden salvar muchas vidas. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.